El peor negocio de la historia. Hoy Dios me puso a hablarles de este tema tan interesante, el peor negocio de la historia, y me enseñó a través de la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y dice la palabra que desde que ellos eran niños, bebés, más bien fetos, peleaban dentro del vientre de su mamá. Ellos luchaban entre sí. Es más, cuando llegó el día del nacimiento, nació primero Esaú, pero Jacob salió agarrado del pie de Esaú, como si quisiera jalarlo para no dejarlo que saliera primero, porque él quería ser el primero, quería ser el primogénito. Y bueno, ellos crecieron y llegó el día en que Esaú, en la lectura que estuvimos haciendo, estaba haciendo un guiso de lentejas. Perdón, Jacob estaba haciendo un guiso de lentejas y Esaú le dijo a Jacob: dame de ese guiso que estás haciendo. Y Jacob aprovechó y le dijo: te lo doy, pero si me vendes tu primogenitura. Él quería ser el primero. Y Esaú simplemente dijo: listo, la tienes, es tuya, no hay problema, no me interesa. Lo que quiero en este momento es comer, simplemente dame de tu guiso y yo te doy mi progenitura. Y así fue como él le vendió la primogenitura a Jacob. Y bueno, quiero decirles que ese fue el peor negocio de la historia. Y por eso le puse este título a este mensaje: el peor negocio de la historia. Ese fue el peor negocio que pudo haber hecho una persona. Y quiero contarles esto porque hoy día, diariamente, se siguen haciendo este mismo tipo de malos negocios que traen muy serias consecuencias. Hoy en día se habla de Israel, se habla del pueblo de Dios, se habla del pueblo escogido, del pueblo que Dios bendice, que Dios está con Israel. Y no se habla de Esaú, precisamente porque él vendió su primogenitura, porque él vendió su bendición. Y por eso fue el peor negocio de su vida. Esaú al final terminó llorando amargamente porque finalmente su hermano Jacob se llevó la bendición. Cuando ya el padre estaba a punto de partir con el Señor, él le iba a dar la bendición a su hijo primogénito, al que le correspondía la bendición, pero entonces lo que hizo Jacob fue ir a reclamar su derecho de bendición y la recibió de su papá efectivamente. Cuando llegó Esaú ya no había bendición y él estaba muy triste, estaba llorando. Dice Génesis 27, 38 al 40, pero Esaú insistió: ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo: vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tus hermanos. Esaú terminó llorando porque hizo el peor negocio de su vida, que fue cambiar su bendición por un plato de lentejas. Ahora, yo les digo esto, como les decía, porque diariamente se hace este tipo de negocios todavía. Diariamente se vende bendiciones por platos de lentejas. Y hoy quiero decirles
algo que me enseñó Dios de manera muy, muy especial. Dios me enseñó que primero viene la tentación y luego viene la bendición. No al revés, recuerde eso. Primero viene la tentación y después viene la bendición. Recuérdelo para siempre. Le doy un ejemplo. Dios tiene una hermosa esposa para ti. Está dentro del plan de Dios. Pero primero aparece la fea. Dios tiene un esposo hermoso, pero primero aparece el feo. Y uno se da cuenta de eso también por la historia bíblica. Mira que Jacob, cuando se quiso casar, él trabajó por la que le gustaba, que se llamaba Raquel. Pero cuando él terminó de trabajar 7 años por Raquel, su suegro Labán le entregó a Lea, es decir, la fea, porque la Biblia dice que ella era la más feita, era la menor y primero se entregaba, se tenía que casar ella y bueno, la mayor y primero se tenía que casar ella y luego sí la otra, pero se dice en la Biblia que es que ella era como feita. Jacob estaba enamorado de Raquel, pero lo que quiero decir es que primero viene la tentación y después viene la bendición. A ver, Dios tiene un ministerio, un gran ministerio para tu vida, pero primero aparece el mundo, las ocupaciones y te pone a comer lentejas, te propone un cambio en tu vida y te pone a comer lentejas. Dios tiene una oportunidad buena, pero primero viene otra oportunidad. Y si no estás dirigido por Dios, tú lo cambias también por un plato de lentejas. Hace un tiempo, alguien de la iglesia, muy especial aquí en la iglesia, me dijo: pastor, ¿cómo le parece que yo siempre estuve aspirando a un puesto, a un cargo muy especial, donde un amigo, y tenía que viajar y yo estaba dispuesto a viajar, pero hice todo lo posible por alcanzar ese puesto, ese cargo, ese trabajo, y finalmente no se me dio? Hice todo lo posible y no se me dio. Y resulta que ahora que estoy conectado con Dios, ahora que realmente estoy queriéndome quedar aquí en la ciudad, en la iglesia para servirle a Dios, justo ahí sí me llaman y me dicen que ya ahora sí el trabajo está listo y que puedo ir y que me dan mejor paga, mejor de la que yo estaba aspirando. Y me dijo el pastor, ¿verdad que el diablo es puerco? Me quiere desestabilizar, ¿verdad? El enemigo me está poniendo ahí la tentación. Y ¿sabe qué les cuento? Este hombre no cayó en esa tentación y hoy en día es uno de los más grandes líderes de esta iglesia. Gracias a que no cayó en la tentación, no cambió su bendición por un plato de lentejas. Recuerda siempre, iglesia, siempre la tentación viene antes de la bendición. Muchos diariamente hacen los peores negocios de la historia como Esaú. Y el llamado que Dios está haciendo en este día a cada uno de los que me están escuchando es eso, a que no hagan estos malos negocios. Recuerde, la tentación viene antes de la bendición, pero cambiar la bendición por eso que te está tentando es el peor negocio de tu vida. Dios no quiere que sigas haciendo malos negocios. Dios quiere que llegues a la bendición, que cumplas el propósito de tu vida. Dios quiere que seas luz, cabeza
no cola, como dice la palabra, y por eso no cambies tu bendición por absolutamente nada. Ahora, ¿qué hacer? Hoy quiero decirles a ustedes 3 cosas que debes hacer para no hacer el peor negocio de tu vida. La primera de ellas es: cuídate del agotamiento. Los que se cuidan del agotamiento no caen en el peor negocio de la historia. Eso lo podemos ver en Génesis 25, 29 al 34. Un día Jacob, dice, estaba preparando un guiso. Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Como ustedes saben, al final hizo todo el negocio y vendió su bendición por un plato de lenteja. Y el argumento que tiene acá Esaú es que estoy muy cansado. Y quiero decirles que hacemos malos negocios por eso, por cansancio. Se abandona, por ejemplo, el matrimonio por cansancio. Todos los que terminan separados generalmente argumentan: me cansé. Cuando vienen a una consejería, uno les pregunta: bueno, dígame qué es lo que está pasando. ¿Por qué se van a separar? Y siempre uno de los dos argumenta: pastor, sencillamente me cansé, no doy más, me cansé. Muchas cosas se abandonan por cansancio y se entregan a la división, al divorcio. También a veces nosotros entregamos nuestros hijos al enemigo por cansancio. Las mamás muchas veces dicen: mira, ya me cansé con usted, ya no le insisto más, haga lo que quiera, váyase para donde quiera, levántese a la hora que quiera, coma lo que quiera, ya me cansé con usted. A veces por cansancio se deja de hacer lo que se tiene que hacer y se dejan los hijos a merced del enemigo simplemente porque hay cansancio de una mamá, de un papá. A veces se abandonan las promesas de Dios por cansancio. Simplemente la gente dice: me cansé de orar, me cansé de esperar, estuve juicioso durante tanto tiempo y simplemente me cansé, ya no doy más, me cansé, y abandonan las cosas. Y ahí caen en el peor negocio de la historia. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto termina mal por cansancio. En Mateo 11, 28 dice, Jesús dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Sabe? Quiero decirles que para eso vino Jesús, para darnos descanso, para renovar nuestra alma, para aliviar nuestra vida de todas las angustias. Y el cansancio no solamente es cansancio espiritual, también hay cansancio físico. Y por eso Dios mismo estableció el día de reposo, estableció de que debíamos trabajar 6 días, descansar 1, que debíamos dormir el tiempo correcto, que debíamos descansar. Pero sin duda todos sabemos que el descanso más importante, el que más necesitamos, es el cansancio espiritual, el descanso espiritual. Ese es el que más necesitamos nosotros. Así que es necesario que te cuides del agotamiento, porque si descansas, harás las cosas con calma, harás las cosas como Dios manda. La palabra de Dios dice que cuando nosotros descansamos en el Señor, cuando confiamos en Él, nuestras fuerzas serán fuerzas como de búfalo. Dice que correremos y no nos cansaremos, que caminaremos y no nos fatigaremos. Así que, iglesia, Jesús vino para darnos fuerzas, para que nosotros no tengamos que argumentar: estoy cansado.
Simplemente lo que tenemos que hacer es pegarnos a Él y descansar en el Señor. Amén. Lo segundo es, no hagas negocios con hambre. Los que hacen negocios con hambre hacen el peor negocio de su historia. Lo mismo ahí le pasó a Esaú. En el versículo 32 dice: me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Esaú hizo este mal negocio porque tenía hambre. Ese fue uno de los argumentos que quedó registrado en la Biblia. Y por eso les digo, no hagan negocios con hambre. Alguien me acuerdo que hace un tiempo me aconsejó: mira, si vas a hacer mercado, no vayas con hambre al supermercado, porque a lo último vas a terminar comprando Cheetos, Coca-Cola, pasteles por ahí, cosas que definitivamente no tenías que llevar, y cuando llegues a la casa te van a regañar. Así que no hagas negocios con hambre, porque haces malos negocios. Mira, ¿qué es la tentación? La tentación es la propuesta del enemigo para satisfacer una necesidad real, tu necesidad. Es la propuesta del enemigo. A eso se le llama tentación. Dios tiene una propuesta para satisfacer tus necesidades, pero el enemigo también tiene una propuesta. Y el enemigo te propone justo en tu necesidad. Él no te va a tentar en un área en la donde no te interesa, en la que no tienes hambre. Él te tienta allí. Por ejemplo, si tienes necesidad de compañía, el enemigo, él dice: voy a tentar a esta persona con otra persona que no es la que le corresponde. Y el enemigo comienza a decirle, cuando pasa cualquier persona por ahí: mira, toma esa, toma ese. Y fuera de eso le pone y le dice: mira, es que ya te estás quedando solo, ya llevas mucho tiempo solo. Y a veces les dice: subas en ese tren que es el último que le queda. Fuera de eso. Y lo hace meter en relaciones que no son. Entonces, él te va a tentar justamente en el hambre. Si no tienes dinero, ¿sabes qué te dice el enemigo? Mira, aquí te tengo este negocio, no es tan transparente, pero tranquilo que eso nadie se da cuenta. Y te tienta en tu necesidad, como decir, así puedes conseguir un poco de dinero. Él te tienta así, en la salud, te tienta también. A veces las personas cuando están enfermas dicen: a mí que me sane, no importa quién sea el médico tal, o sea un brujo, sea San Gregorio, sea quien sea, lo importante es que quiero estar sano. Y el enemigo le pone tentaciones para que busque esa sanidad como sea. Pero yo quiero decirte que hacer estos negocios son el peor negocio que puedes hacer. Y por eso vino Jesús también a nuestra vida, para enseñarnos y para saciar nuestra hambre. Mira, ahí es donde está ese mensaje de Dios. En Juan 6:35 dijo: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Sabe que Jesús vino para que nosotros no tuviéramos hambre y sed, para que no tuviéramos necesidad de entrar en malos negocios? Si nosotros tenemos a Jesús en el corazón, no tenemos un hambre que tengamos que saciarla con lentejas. Si tenemos a Jesús en el corazón, pues no vamos a tener la sed que nos hace beber de la fuente que no tenemos que beber. Y por eso vino Jesús, para que nosotros no hiciéramos negocios con hambre. Así que más bien lo que tenemos que hacer siempre es llenarnos de Jesús, disfrutar de Él. Cuando de pronto no está la compañía, cuando no está el dinero, cuando no está lo que estás queriendo,
Mira, te aseguro que Jesús está ahí contigo. Jesús sí está. Y ese tiempo es para tener una relación con Él, un tiempo con Él. Lo demás, dice la Escritura, vendrá por añadidura. Así que no hagas negocios con hambre. Alguien decía, no muestre el hambre. No hagas negocios con hambre, porque terminas comprando lo que no necesitas. Y tercero, no menosprecies lo que Dios preparó para ti. Los que menosprecian lo que Dios tiene para ellos hacen el peor negocio de sus vidas. Y esto lo hizo Esaú. En el versículo 34 dice, Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Esaú menospreció lo que Dios había preparado para él. Dios había decidido que él iba a ser el mayor, que iban a ser primero. A él le correspondían los derechos de hijo mayor. Él había nacido para eso, pero a él no le interesó lo que Dios había preparado para él. Y por eso, como no le interesó, terminó haciendo el peor negocio de la historia, de su vida. ¿Sabe? Dios me enseñó algo, lo que es la correcta definición de éxito, y yo se lo he repetido a la iglesia y se lo seguiré repitiendo. El éxito verdadero es la realización progresiva de la voluntad de Dios en la vida del ser humano. Una persona en la cual la voluntad de Dios se está haciendo en él es una persona exitosa. Y sabe, les digo esto porque Dios tiene obras para nosotros preparadas de antemano. Cuando Dios decidió que nosotros naceríamos, también Él preparó obras para que nosotros andáramos en ellas. Y cuando estamos en el camino de Dios, cuando las obras de Dios se van haciendo en nuestra vida, entonces somos exitosos. Y por eso debemos es valorar lo que Dios tiene para nosotros, lo que Él preparó para nosotros. Eso lo debemos valorar. En Efesios 2:10 dice eso, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dice esta palabra que desde antes que nosotros naciéramos ya Dios había dispuesto cosas maravillosas para nuestra vida, para nuestro futuro. Yo a veces le digo a la gente, no tema del futuro, porque en el futuro está Dios. En el futuro están las obras que Dios preparó de antemano. Más bien temen en este momento hacer malos negocios, en cambiar tu futuro con Dios por un futuro que el enemigo te está planteando. Más bien teme en cambiar tu bendición por un plato de lentejas. Y eso es lo que Dios está pidiendo a la iglesia en este día. Sea inteligente y no siga haciendo malos negocios. Cree en lo que Dios preparó para ti, iglesia. Cree que Dios preparó desde antes cosas preciosas para tu vida y valóralas. Espéralas. No las cambies por ninguna tentación, ninguna cosa momentánea que te genere satisfacción. Porque nadie puede desconocer que tal vez el pecado, que la tentación es una propuesta a hacer algo que te desagrade. No, la tentación o el pecado es agradable, es una propuesta a hacer algo agradable, pero es algo que no es la solución que Dios tiene para tu vida. Y por eso, no desprecie lo que Dios tiene por un plato de lentejas. Mira, cuando uno es firme con Dios y se mantiene firme creyendo en sus bendiciones, al final uno termina sorprendido con la buena voluntad de Dios. Y bien dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que
Dios tiene un futuro maravilloso para todos nosotros. Tiene un futuro especial que Él preparó. Y por eso el enemigo siempre se levanta y nos pone platos de lentejas todo el tiempo, propuestas indecentes, propuestas que son atractivas, pero todas esas propuestas es para apartarnos de lo que Dios tiene siempre para nuestra vida. Hoy el Señor nos está llamando, mira, piénsalo bien, no hagas malos negocios. Simplemente busca la voluntad de Dios. Haz lo correcto. Y nos advierte, mira, ¿quieres estar preparado? ¿Quieres estar firme? Cuídate del agotamiento. No hagas negocios con hambre ni sed. No desprecies lo que Dios preparó para ti. Todo eso está preparado, todo eso está en Cristo Jesús.